Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de los operadores. ¿Sí? Todos estos ejemplos que estamos viendo, ustedes los tienen acá en Universidad del Chubut, Lab 2, ejemplos de unidad 1, Java. Todo este código que les estoy mostrando está acá. Lo del anterior también, ¿sí? Papá, qué lenta que está. Bueno. Bueno. Vamos a hablar de operadores, ¿sí? El operador más puede ser de suma o puede ser de concatenación. ¿De qué depende de que sea de suma o de concatenación? Si uno de los operadores, ¿sí?, es de tipo cadena, lo va a usar como una concatenación. Si no, lo va a usar como una suma. De hecho, los tipos de datos también son importantes. Si nosotros tenemos un operador de tipo entero, ¿sí?, y un operador de tipo doble, ¿sí?, la expresión va a ser de tipo doble. Si tenemos un operador de tipo byte y tenemos una expresión de tipo integer, la expresión va a ser de tipo integer. Va a ser el tipo más abarcativo de los que participan, ¿sí? Bueno, cuando concatenamos con más una cadena y un entero, lo que vamos a tener es la concatenación de dos, el resultado va a ser una cadena. ¿Está bien? Bueno, bueno, fíjense. Acá tenemos, lo que les decía recién, la división entre la operación es entre enteros y flotantes. Acá tenemos un 3 en entero y acá tenemos un 3 en flotante. 3 entero es una variable de tipo entero y 3 flotante es una variable de tipo flotante. El resultado, ¿sí?, de las operaciones, el resultado de las operaciones tenemos la división, la resta, la multiplicación, la división, y acá viene un poquito la cosa. Si nosotros dividimos 10 por 3 entero, la división, como los dos operandos, esto es una expresión de tipo entero por ser un literal, y 3 entero es una expresión de tipo entero por estar declarado de tipo entero, lo que vamos a tener es una división entera, ¿sí? Van a ver que 10 dividido 3 nos va a dar 10 dividido 3 nos va a dar 3, nos va a dar 3,3 periódicos. En cambio, si en la operación participa un doble o un flotante, lo que vamos a tener es una operación en coma flotante. ¿Sí? Acá pueden ver que la segunda división, por haber participado este 3 flotante, es de tipo flotante. ¿Y acá qué ocurriría? Estas son las preguntas que tengo preparadas para cuando hay interacción en el aula, que ahora no es posible. 9 sobre 2. 9 sobre 2, como este 9 está declarado en forma flotante, la división va a ser flotante, ¿sí? Si yo hiciera 9 dividido 2 directamente así como viene, sin la declaración del 9 como flotante, uy, qué cagada, me equivoqué. Nos da 4, pero si yo hago 9F, ¿sí?, y lo ejecuto, me da 4,5, ¿sí? O sea, la expresión esta, así es de flotante, y sin la F es una expresión entera, lo que hablábamos el otro día, ¿sí? Operadores unarios. Los operadores unarios estos son igual que en C, ¿sí? Yo tengo una variable de tipo A, si le hago el más a posteriori, lo que tenemos es más, menos, prefijo y posfijo, y el operador de cambio de signo, que es el menos adelante. ¿Está bien?
El A++ lo que va a hacer es evaluar la expresión y después incrementarla. El +A lo que va a hacer es incrementar la operación y después evaluarla. Y bueno, y acá tenemos A. Bueno, acá en los ejemplos vamos a ver que con A8, ¿sí? A empezando en 8, lo que vamos a imprimir acá es 8 y después lo va a incrementar quedando en 9. Después lo va a incrementar nuevamente y lo va a evaluar y va a imprimir 10 y después volver a imprimir 10. Con A igual a 9, lo que vamos a tener acá es, va a imprimir 9, va a decrementarlo e imprimir un 8, A va a quedar en 8, después lo va a imprimir y lo va a decrementar, con lo cual se va a imprimir 8, pero ya va a valer 7, luego va a imprimir el 7 y después va a imprimir un menos 7. A ver si le erré. No, está bien. Bien, se ve cada uno de los ejemplos de esto que ocurrió. Y el menos A, el menos, ante cualquier variable de tipo de magnitud, lo que hace es generar eso, el cambio de signo. ¿Qué resultado daría esto? Si nosotros hacemos menos A y a eso le aplicamos otra vez menos A. Les dejo un segundito para que piensen. Y ahora vemos. Le saco el comentario. Y vamos a ver que no se puede. ¿Por qué? Porque esta construcción menos A es correcta. Pero esta expresión evaluada es un valor. Y yo no puedo hacer menos un valor. Esto es una expresión. Es un operador, un operador que se asigna, que se aplica a una variable. Y esto que está acá ya no es una variable. ¿Está bien? Así que no lo pueden hacer esto. Siempre se hace sobre una variable. ¿Está? Bueno. Vamos a continuar. Bueno, los operadores de comparación entre tipos primitivos. Igual, distinto, mayor, menor, menor igual que, ¿sí? Y acá lo que tenemos son los operadores y o para expresiones booleanas, que ya los conocen ampliamente. Y otra cosa que les quería mostrar era el operador condicional, ¿sí? Que esto sirve mucho para no tener que escribir un if, a veces de manera para simplificar el código sin tener que escribir un if. El if es una construcción, ¿sí? Que tiene, fíjense, una primera parte, una evaluación, una parte positiva, acá no la tiene, pero una parte negativa, y el otro el código que se va a ejecutar cuando la expresión booleana sea falsa. ¿Está bien? A veces, en vez de escribir un if, si lo que necesitamos es que una expresión tenga un valor u otro, por ejemplo al resultado asignarle valor 1 si una condición se da y valor 2 si no se da, es la expresión condicional. Esto yo lo puedo poner acá en una asignación como una concatenación, en cualquier lugar donde pueda ir una expresión de tipo valor 1 y valor 2. En la llamada a un método como parámetro, en cualquiera de esos lugares. Así que bueno, ténganlo en cuenta porque les va a simplificar muchísimo las cosas. Para el práctico es muy importante también que veamos esto, que son los operadores a nivel de bit. ¿Sí? Los operadores a nivel de bit lo que nos permite es operar con los bits que componen cada uno de los valores cada uno de los valores escalares enteros con los que nosotros estamos trabajando. ¿Está? Por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Bueno, estamos en el mundo de la informática. Todo termina decantando en unos y ceros para representar cualquiera de las cosas cualquiera de los tipos de datos que nosotros vimos hasta el momento. Nosotros necesariamente en algún punto de nuestra vida profesional vamos a tener que elaborar con los bits componentes de cada byte o de cada entero, de cada palabra que nosotros utilicemos.
¿sí? Estos son los operadores que nos permiten laburar a nivel de bit. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos la representación binaria del 5 y la representación binaria del 12. ¿Tá? Al 5 le asignamos el 5, al 12 le asignamos el 12, pero para a los efectos, como nosotros lo que vamos a ver es cómo se manejan a nivel de bit, nosotros tenemos que tener esta representación del 5 y del 12. ¿Está bien? Ustedes ya han visto con Guillermo cómo funciona el AND. 5 y 12, fíjense, la operación esta con un solo ampersand, ¿sí? Que opera con tipos, como les decía, tipos escalares, o sea, con tipos enteros, con tipos de escalares enteros, perdón, con enteros. Fíjense que este AND y el O acá son de un solo carácter y lo que hacen es una operación a nivel de bit, la representación I/O. Las operaciones I/O. AND y O. I y O. Ahí mandé un furción. Che, bueno, entonces fíjense, si nosotros hacemos 5 y 12, este primer bit, el menos significativo que representa el 1, queda apagado, porque 1 y 0 es 0, 0 y 0 es 0, 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 1 y el resto de los ceros nos dan todos 0. Fíjense que 5 y 12 nos va a dar 4. ¿Tá? Yo lo voy a ejecutar acá. 5 y 12 nos dan 4 y fíjense, acá se ve una de las funciones que vienen con estas wrapper classes que nos permiten laburar con objetos, que lo vamos a ver en la siguiente unidad un poquito más en profundidad. Que el integer, por ejemplo, la clase integer tiene un método estático que le pasamos un entero y lo que hace es convertirlo en una cadena binaria. Fíjense que la representación del 4 es el 1, 0, 0, 1, 0, 0. Con el O, acuérdense cómo funciona. Si alguno de los dos es 1, ya la representación es 1. Entonces 5 o 12 nos va a dar 13. Si el único que no se prende es este del medio porque tiene dos ceros. El segundo bit de izquierda a derecha porque tiene ceros. El O exclusivo, que prende el bit solamente cuando solamente uno de los dos es verdadero. El no, y fíjense el no, qué interesante. El no, yo agarro y tengo, acá hice una representación cortita del primer byte, ¿está bien? No 12, ¿qué me va a dar? 1, 1, 0, 0, fíjense que cambia todo, 1, 1, 1, 1. Pero como esto es entero y tiene 32 bits, fíjense que todos los 1 de los 32 bits, todos los 0 de los 32 bits los convierte en 1. ¿Está bien? Y esta es la representación binaria, esta es la representación binaria del 13 negativo. ¿Está? ¿Y qué tenemos también? Tenemos, bueno, acá lo primero que podemos ver es un ejemplo donde el cuarto bit por la derecha se puede obtener a un valor haciéndole AND con 8, el 8 que es la representación del cuarto bit, 0, 1, 2, 1, 2, 4, 8, el cuarto bit representa el 8, 1, 2, 4, 8, ¿sí? Entonces, quiero saber si el cuarto bit por la derecha es un 1 o un 0, ¿sí? Esto me tiene que devolver 1, 0, entonces ¿qué hace? ¿Qué hago? Hago el AND con 8 y lo divido por 8. Si el AND me hubiese dado un número, si el octavo bit estuviera abierto, estuviera prendido, esta división, este AND me hubiese dado 8. Por eso al dividirlo por 8 me va a dar el cuarto bit por la derecha. Y la otra posibilidad es al 12 hacerle AND con un corrimiento de 3 elementos hacia allá y luego volverlo a correr hacia allá. ¿Está? Esto lo que hace es, a este objeto, este es un operador de corrimiento de bits, ¿sí? Al primer elemento, que es el entero, que es de tipo entero, lo corre 3 bits hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Mueve todos los bits, los desplaza hacia la izquierda 3 posiciones. Y a la derecha lo que hace es agregarle 0. Y después lo vuelve a correr, le aplica el AND con el 12,
¿Esto qué hace? Esto genera un 8. Y después al resultado lo corres 3 bits a la izquierda. El único valor que podría haber quedado en este ejemplo como 1 es el cuarto bit. Entonces al correrlo a la derecha 3, lo que vamos a tener en el bit menos significativo, un 0 o un 1. ¿Sí? Eso también está acá en las filminas, los operadores de desplazamiento a la derecha y desplazamiento a la izquierda. ¿Sí? Con eso les va a alcanzar para trabajar con el práctico que les vamos a dar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un byte, lo puedo asociar a un short sin problema. Un char lo puedo asociar a un int sin problema. Un int lo puedo asignar a un long sin problema. Todo lo que es al revés, no. ¿Está bien? Un long un int lo puedo asociar a un doble, lo puedo asignar a un doble, y un float lo puedo asignar a un doble. Y todos los que van acá con puntitos son asignaciones que se pueden hacer directamente, pero que pueden traer pérdida de información. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a meter acá también lo de los arreglos. ¿Sí? Los arreglos ustedes saben cómo los declaran. Declaran el tipo de elemento que va a traer el arreglo, los corchetes, el nombre, y hace un new del arreglo. La otra posibilidad, el new, ¿qué hace? Cuando nosotros creamos un arreglo, acuérdense que todos los elementos del arreglo se crean en 0 si son escalares, en falso si son booleanos, en null si son referencias, y en el carácter nulo si son caracteres. Así que los podemos ir inicializando de uno. Acá hay un par de ejercicios que si tienen ganas los pueden hacer. ¿Sí? Crear un arreglo con las temperaturas promedio expresadas en grados Fahrenheit. Eso está bueno, pero bueno, son ejercitaciones. Después la práctica obligatoria se las voy a pasar. Y la otra manera que tengo yo de crear un arreglo es poniéndolo como un literal con llaves y separados por comas los elementos en el momento de la declaración. ¿Sí? Yo en el momento en que declaro puedo hacer esto. Si yo agarro y lo declaro al elemento y después de que fue declarado le quiero asignar una expresión de este tipo, van a ver que no se puede. Así que la expresión del arreglo como literales con llaves y separados por coma es solamente en el momento de la declaración. Bueno, respecto a las matrices las podemos declarar como ustedes ya han visto. Esto es una matriz de 3×2, se puede recorrer con los índices I y J, ¿sí? O se puede declarar también en el momento con el formato de llaves y elementos. Fíjense que algo que les quiero aclarar ahora, una matriz en Java no es una matriz, en realidad es un arreglo de arreglos. Entonces, tengo un arreglo de 3 elementos, donde cada uno de esos elementos, es un arreglo de enteros. Entonces, cada arreglo puede tener distinta longitud. Estos son los primeros elementos del triángulo de Pascal. El primer arreglo tiene un elemento, el segundo arreglo tiene 2 y el tercero tiene 3. Así que no necesariamente es como en C, que los arreglos los podemos considerar como un conjunto como una matriz donde la cantidad de cada fila tiene la misma cantidad de elementos. Acá no necesariamente. Por eso se recomienda que siempre utilicemos en el bucle interior no una constante, sino directamente la longitud del arreglo que estamos recorriendo. Ustedes van a ver que en Java siempre tenemos b sub i.length adentro, el elemento sub i.length, para no caernos de ese arreglo interior. ¿Está bien? La otra manera de recorrer un arreglo es usando el for each, ¿sí? Decimos, para cada fila de tipo arreglo de enteros en B, ¿sí? Lo que hago es entonces en el bucle interior lo que voy a tener es cada fila, ¿sí? Y a cada fila puedo decir, para cada elemento B en la fila
imprimirlo. Estas dos opciones son idénticas en cuanto al resultado. La única diferencia es que en el ciclo for each lo que pierdo es el índice. Si yo lo que quiero es, por ejemplo, escribir en el arreglo, necesito el índice para algo. ¿Está bien? La otra manera de declarar un arreglo es declararlo. Fíjense, lo que pasa es declarar un arreglo. Acabamos de declarar el triángulo de Pascal, pero programáticamente, no de esta manera como lo tenemos acá en la expresión con literales y llaves, sino directamente declarando un arreglo de 3 arreglos de enteros y poniéndole en el primero un arreglo de 1, en el segundo un arreglo de 2, en el segundo un arreglo de 3 y llenando cada uno de los elementos individualmente. Nosotros lo vamos a ejecutar esto y vamos a ver que el resultado de todas las ejecuciones es idéntico. Qué lenta que está. Debe ser porque estoy grabando. ¿Ven? El primer caso, el arreglo de 3 por 2, que queda inicializado en 0. Lo que decíamos hoy, todos los arreglos se inicializan con sus elementos en 0 o en nulo. Y los triángulos de Pascal en sus 3 representaciones. En sus 2 representaciones, o sea, en cuanto a la inicialización, el primero se recorre 2 veces, una vez con un ciclo for y otra con un ciclo for each. Y la tercera representación del arreglo acá también se ve. De la matriz, perdón, discúlpenme. Bueno, volviendo al tema de tipos de datos, que acá lo veo y se me escapó. Si bien nosotros tenemos un tipo long que es muy grande, ¿sí? A veces no alcanza, ¿sí? Porque, por ejemplo, el caso de cálculos, bueno, que dan valores más grandes, lo tenemos que poder resolver. Entonces lo que tenemos es una clase, en el paquete JavaMat tenemos la clase BigInteger, que lo que tenemos es un entero de una longitud arbitraria, es decir, puede tener tantos dígitos como yo quiera el entero ese, y las operaciones están implementadas sin problema para esos valores, ¿sí? Entonces, cuando nos quedemos cortos, por ejemplo, nosotros queremos sacar el factorial de 15 y vamos a ver que el resultado es un valor que entra en un long, pero si nosotros quisiéramos sacar el factorial de 80, que ya es un valor mucho más grande, ya no nos entraría dentro de un long. Fíjense qué numerazo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Lo que usamos cuando necesitamos números arbitrariamente grandes de tipo entero es usar la clase de BigInteger, que se inicializa el objeto, se puede pasar el tipo de datos como cualquier objeto como parámetro, y bueno, si el objeto es igual a 0, lo hace de una manera recursiva. Fíjense que para multiplicar ya no uso el operador de multiplicación, sino que uso un método multiply de la clase BigInteger, que me da un nuevo BigInteger. ¿Está bien? Bueno, y también tenemos lo mismo con los objetos de coma flotante. Tenemos el problema de que a veces se pierde precisión. Por ejemplo, si nosotros hacemos 0,1 más 0,1 más 0,1 menos 0,3, esto estamos esperando que nos dé 0. Si lo hacemos con doble, vamos a ver que no nos da 0. ¿Por qué? Nos da 0,0000160,5. ¿Por qué? No significa que ese sea el verdadero valor. Eso significa que hay operaciones que las realizamos con coma flotante por la representación interna de la coma flotante que vieron con Guille, que tenemos 32 bits y una parte es la mantisa y otra parte es el exponente, ¿sí? Que es más o menos lo que vimos recién con la expresión científica de los flotantes, ¿sí? Una parte te dice cuál es el valor y la otra parte te dice en cuánto se corren los ceros. Esas operaciones, por cómo se realizan computacionalmente, generan pérdida de información.
En este caso es ínfima, pero no nos da 0, que es lógico que esta expresión nos diera 0. ¿Sí? Si lo hacemos con Big Decimal, nos pasa algo parecido si lo que usamos para crear el Big Decimal son objetos de tipo float, pero si lo que usamos son cadenas, Big Decimal ya lo maneja de otra manera y nos da la operación en un formato correcto. Estos artículos de acá están muy interesantes y explican bien en detalle por qué es esto de la pérdida de precisión. Pero bueno, tengan en cuenta eso, que cuando tengan que hacer operaciones muy precisas, no usen float ni doble, sino que usen directamente Big Decimal. Big Decimal, sí. Y cuando necesiten números arbitrariamente grandes de tipo enteros, usen Big Integer. Bueno, creo que esto es todo lo que necesitamos para poder avanzar en las prácticas esta semana, así que prontito les mando la tarea. Bueno chicos y chicas, nos vemos.